Pese a polémica, Reina Basilio asume unidad de administración de la Corte. En una nota de Iván Evaí Saldaña y Gustavo Castillo le damos continuidad a la nota con la cual empezamos ayer la videotransmisión, la de anoche. Reina María Basilio Ortiz es la nueva directora de la Unidad de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, nombramiento aprobado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, que ha generado polémica, pues en 2014 la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México la inhabilitó por 15 años para ocupar cargos públicos. En ese entonces, Basilio fue señalada por autorizar de manera indebida convenios por más de 478 millones de pesos como directora de administración de contratos del proyecto de la línea 12 del metro. Sin embargo, en el portal de servidores públicos con registro de sanción de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, solo aparece un registro a nombre de Basilio Ortiz correspondiente a la nueva resolución CG-DGAJR DRS 0136 diagonal 2013. Esta fue emitida el 13 de septiembre de 2019 por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General, en la que se le impuso solo suspensión de 3 meses sin multa económica. El monto de la sanción no se encuentra disponible públicamente. El nuevo nombramiento en la Corte aún no aparece en el directorio del máximo tribunal del país, pese a que entraría en funciones desde el pasado 1 de octubre. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron a este diario su designación a solicitud de Hugo Aguilar. Al cierre de esta edición, la Corte no se había pronunciado al respecto. Pues cero y van dos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tantas expectativas ha causado junto con la nueva SCJN, Hugo Aguilar Ortiz. Como escucharon, aquí en la nota dice que se le designó en ese cargo a solicitud de Hugo Aguilar Ortiz. Y pues ya también escucharon nuevamente lo que ayer les leía, que la señora estuvo inhabilitada por 15 años y esto fue en 2014, pero no se le está cumpliendo. Pero miren, ya huelga decir cuáles son las acusaciones en contra de la señora. Nada más les digo, cero y van dos del presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia. El primer nombramiento polémico es haberse jalado al abogado Vidulfo, ex abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Cuando Vidulfo había dicho en aquel evento en el Zócalo donde lanzaron a una camioneta de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en contra del portón del Palacio Nacional, el cual quemaron, en aquella ocasión Vidulfo amenazó, va para 2 años, y Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, era apenas la candidata, y amenazó y dijo, nos vamos a aparecer en todos los eventos de Claudia Sheinbaum para protestar por esto, como si Claudia hubiera tenido la culpa de la desaparición lamentable de esos 43 estudiantes. Se jala a Vidulfo con con esos desplantes de ese abogado, y ahora a la señora Rosa María Basilio Ortiz, una persona que ha sido inhabilitada durante 15 años, que se le acusa de haber dado contratos por 378 millones, 478 millones de pesos cuando era directora de algún área directora de administración de contratos del proyecto de la línea 12 del metro. Estas son las pendejadas que pueden hacer que Morena ya no gane la mayoría en 2027. Y esto lo digo porque lamentablemente, aunque se habla mucho, se habla mucho de la
dichosa revolución de las conciencias del pueblo mexicano no ha despertado el pueblo mexicano. No tiene la conciencia despierta. Es fue un chispazo, han sido chispazos que lo han sensibilizado más políticamente, pero si hubiera conciencia, yo imagino que sería algo así. Por ejemplo, yo digo, a pesar de las acciones que ha hecho el presidente de la Suprema Corte, no es para retirarle el apoyo. O sea, yo lo digo. Me molesta mucho lo que está haciendo el presidente. Pero está en juego más que la antipatía por el presidente de la Corte, como son los destinos del país. Entonces no me pierdo, porque tengo conciencia ciudadana. Pero esto no lo tienen todos los mexicanos. Y esto, júrenlo, que lo va a aprovechar la oposición en 2027, cuando se vengan las elecciones intermedias para renovar la Cámara de Diputados y algunas gubernaturas. Repito, estas pendejadas que hacen es lo que puede dar al traste, ojalá me equivoque, puede dar al traste con las mayorías calificadas y algunas gubernaturas que ojalá y no pueda perder Morena por ese tipo de idioteces que hacen. Y bueno, esto ya revela algo más. Pues bueno, quisimos saber quisimos iniciar con la nota con la cual empezamos el día de ayer. Entonces, amigos, tenemos hoy ya, se ha consumado la, la elección, se ha consumado ya la reforma, la enmienda constitucional a la ley de amparo que ha causado tanta polémica, tanta discusión. Hoy en la mañana Carmen Aristegui tuvo dos invitados, un panista y un morenista, no recuerdo los nombres porque miren, pues no puedo atender bien ese asunto, ¿no? Pero una pregunta clave que le hicieron al diputado de Morena, que si el avalarse ya la nueva ley del amparo, donde queda establecido que se tiene que determinar bien el interés legítimo, ¿cómo se llama? Lo que estuvimos hablando mucho ayer y la retroactividad de las nuevas disposiciones constitucionales en el amparo. Le preguntó Carmen Chayistegui con toda la intención si tenía alguna dedicatoria esas reformas, y dijo el diputado morenista que no tiene ninguna dedicatoria. No sé por qué niegan lo obvio. Si no era malo que dijera, sí, sí tiene dedicatoria. Tiene dedicatoria para todos los evasores, que son como el señor Ricardo Salinas Pliego, que se han negado a pagarle al pueblo lo que le deben. Tiene dedicatoria, claro que tiene dedicatoria. O sea, pero él dijo que no tiene dedicatoria. Pinches políticos, no sé qué tienen miedo de decir las cosas como son. Piensan en su carrera política y por eso no son honestos. Y entran ahí los políticos de todos los signos partidarios. Y repito, la conciencia ciudadana me hace que no por eso renunciar a seguir votando por Morena, con todas sus pendejadas que están cometiendo algunos güeyes que están ahí. Yo refrendaré mi voto en 2027 para Morena, primeramente Cristo, que estemos bien de salud y con vida. Pero bueno, claro que tiene dedicatoria esa nueva ley del amparo. Por supuesto que tiene dedicatoria, si no, ¿por qué lo hicieron? Entonces, concretamente yo creo que efectivamente era frenar a este pillo de Ricardo Salinas Pliego. Híjole, este tipo es detestable. Por cierto, permítanme hacer un paréntesis. Piensen ustedes que yo les había comentado los problemas que tuve con internet y que tuve que cancelarle a Teléfonos de México y me contraté con Total Play, que es de Ricardo Salinas Pliego. Los vencimientos son el 13 de cada mes. Entonces, pues este 13 que acaba de pasar, me apersoné al Banco Azteca que está aquí por la iglesia de las Lupitas sobre Aztecas. Y dije, voy a pagar. Para empezar, a mí me dijeron por teléfono que era tanto en la primera mensualidad al venir a hacerme la instalación. Me dijeron, son 410. Cuando hacen la instalación, me cobran 490. Va, lo pago. Luego dijeron que las mensualidades iban a ser de 710. Me están cobrando 774. Y todavía me dicen ahí, por pronto pago, antes del día 13,
pague 774 pesos por pronto pago. Un día después de que usted pague, se le cobrará 860 pesos por dilatarme un día en pagar. Esto que no lo tenía Telmex, que no lo tiene, ¿con quién me contraté? Easy, que también duré como 6 meses y la quité, únicamente televisión por cable. Las empresas, dos o tres empresas que he tenido, nunca habían hecho lo de la empresa de Ricardo Salinas. Son mentirosos desde que uno se contrata. Me mienten en la primera mensualidad de 413, 400 no sé qué, 410 me lo suben a 480. La primera mensualidad. Y mis mensualidades posteriores, que iban a ser de 710, me las suben a 774 siempre y cuando pague antes del día 13. Porque una después me sale 100 pesos de más. Eso no me lo dijeron. Pero el colmo, me presento el sábado o el domingo. El sábado, porque no quería, me voy a tener una bronca con ese pinche surero y pues yo no me voy a aguantar. Entonces, fui a pagar a Banco Azteca. Y me dicen, 774 más 15 pesos son 780 y tantos. Le digo, ¿cómo? Es que le estamos cobrando la comisión de 15 pesos, señor. Le digo, ¿cómo que me están cobrando comisión? Estoy pagando en el banco del señor. No importa, usted tiene que pagar aquí. La comisión de 15 pesos. Miren, yo no me aguanté. Los que tenemos la sangre caliente no se aguanten. Sí, le dije de majaderías, aclarando que no eran ellos los destinatarios de las majaderías que yo estaba diciendo. Lo menos que le dije, pinche viejo surero. O sea, no es increíble que pagando de su propio banco, lo de su propia empresa, te cobran una pinche comisión. Y atención a atolondrados, no es el dinero, no es la cantidad, es el hecho. Y voy a buscar otra empresa porque lo voy a mandar a chiflar a su plato al señor. Verdaderamente, ese es el colmo de este tipejo. Miren, perdonen lo que voy a decir, es una persona muy despreciable. Yo no sé si me aguantaría si yo lo tuviera enfrente, yo no sé. Pero es despreciable el tipo. Verdaderamente es despreciable. Lo avaro, lo usurero, ¿cómo es posible que hasta mendigos 15 pesos? ¿A cuántos les pagan ahí? Ay, me dijo el cajero, si no quiere que se le cobre, paguen cajero automático. ¿Le cree que voy a confiarle mi tarjeta a este señor usurero? ¿Cree que se la voy a confiar? Le dije, no, aquí cóbrese la comisión, pero le voy a cancelar a este pinche viejo usurero. Y otras lindezas que le dije, honestamente. Pero bueno, perdón por la extracción, quise desahogarme. El legislativo avala reforma a la ley de amparo, alistan su entrada en vigor. Se maquilló el tema de afectaciones a trámites en curso y se restringe el amparo colectivo, dicen los opositores. La nota es de Andrea Becerril y Georgina Saldierna. A gran velocidad, horas después de que se recibió la minuta de la Cámara de Diputados sobre la ley del amparo, el Senado la aprobó ayer en sus términos y la remitió al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La presidenta tendrá que firmarlo y con su publicación entrará en vigor, me parece que inmediatamente. Con este segundo paso de la iniciativa presidencial por el Senado, que se allanó a los 3 cambios realizados en San Lázaro y su aprobación, con dispensa de trámites y 82 votos a favor de Morena y aliados, y 38 en contra de la oposición, concluyó el proceso legislativo de la controvertida reforma. Los legisladores del PRI, del PAN y del MC insistieron en que se da efecto retroactivo a las nuevas disposiciones en materia de amparo y los legisladores de la 4T los acusaron de mentir y distorsionar la realidad con propósitos electorales. Están envenenando el debate, sostuvo el senador Javier Corral, después de que el coordinador del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, así como las senadoras del PRI, Carolina Villano, que en el apellido lleva la fama, y del PAN, Guadalupe Murguía, sostuvieron que solo se maquilló el tema de la retroactividad y se mantienen cambios que restringen el derecho de los ciudadanos a protegerse contra actos de autoridad y ya no procederá el amparo colectivo. Mienten con todos sus dientes. ¿Cuándo les preocuparon los colectivos? Pero bueno, solo les digo que mienten, así como lo dice más adelante Arturo Saldívar. Dicen los opositores, quebraron al país y ya no saben cómo y de dónde obtener recursos.
Por eso siguen con este asunto de la retroactividad para cobrar los créditos fiscales pendientes. Son casi 200,000 de más de 2 billones de pesos, resaltó Villano, y recalcó que 190,000 de ellos son de microempresas de pequeños comercios. Fíjense, dice la Villano que quebraron al país y que ya no saben cómo y de dónde obtener recursos. Pues que siga quebrando el país donde el peso se ha sobrevalorado, que siga que siga quebrando el país si eso hace que se haya duplicado la inversión extranjera, que siga quebrando el país si eso hace que se haya subido los salarios mínimos a más del 100%, que siga, quebrando el país si cada año de la cuarta transformación se empieza a recolectar más en impuestos. Esto que acabo de decir es para taparle la boca, así como los llamaron los legisladores de la 4T a los del PRI y el PAN y el MC, bola de mentirosos. Un país nunca puede estar quebrado con un peso sobrevaluado que no se había visto en 5 décadas, 50 años. Un país no está quebrado cuando los salarios mínimos han aumentado y han aumentado más del 100% y la inflación ha estado en niveles bajísimos. Un país que ha sacado a 13,5 millones de la pobreza nunca podrá estar quebrado. Un país que está recuperando impuestos de los evasores que robaban al pueblo mexicano no pagando los impuestos no puede estar quebrado. Continuamos. El senador Corral respondió que no sabía si por mala fe o por ignorancia supina la oposición afirma cosas sin sustento, falsedades, porque desde el Senado se reformó lo referido al interés legítimo, lo que acaba de mencionar hace un momento yo. El interés legítimo, se dejó claro que sí proceden amparos colectivos y en la Cámara de Diputados se hicieron modificaciones importantes, entre ellas la referida al primer artículo transitorio. No hay ninguna afectación de derechos adquiridos, solo en actuaciones procesales futuras. Expuso y recalcó que ha habido abusos procesales de las élites políticas y empresariales de este país. Al respecto, el morenista Enrique Insunza aclaró que el cambio al primero transitorio atiende las observaciones de expertos y se basa en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Es importante resaltar esto porque aquí se nos dice que incluso en esa nueva ley del amparo, se están basando en una jurisprudencia que dejó la vieja Suprema Corte. ¿Sí? Entonces, esto lo aclara Insunza. Dice que el cambio al primero transitorio atiende las observaciones de expertos y se basa en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Corrigió además a la senadora del Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, quien había citado mal a San Agustín. La cita correcta, dijo, es: ¿qué serían los reinos sin justicia, sino una banda de ladrones? Eso, agregó, era México durante el prianato, durante la época neoliberal, una verdadera banda de ladrones que vendieron una gran parte de lo que le correspondía al pueblo mexicano. A su vez, el también morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara expuso que por tratarse de una ley procesal no hay retroactividad ni persecución política, solo el propósito de garantizar que los juicios de amparo se desarrollen con mayor certeza jurídica. El legislador quien propuso en el Senado el controvertido transitorio, que fue corregido en la Cámara de Diputados, recalcó que más de 2,400 amparos directos y 1,600 indirectos y más de 600 acciones adicionales fueron promovidas por un solo contribuyente con el fin de evadir el pago de impuestos. Entiéndase, el usurero que acabo de mencionar, Ricardo Salinas Pliego. Fíjense, más de 2,400 amparos directos puso Ricardo Salinas Pliego, 1,600 indirectos y 600 acciones adicionales que él promovió para no pagar los impuestos. Descarta Sheinbaum retroactividad. Horas antes de que el Senado avalara la minuta de la ley de amparo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay retroactividad en el ajuste que hizo el transitorio y quedan salvaguardadas las demandas de los colectivos.
Aseguró que en la Cámara de Diputados se aprobó prácticamente la misma propuesta que presentó el ministro en retiro Arturo Saldívar, actual coordinador general de política y gobierno de la presidencia, por lo cual queda la jurisprudencia que estableció la antigua Corte de en qué temas se aplican nuevas leyes y en cuáles no. Antes de continuar con esta nota, miren, es importante lo que está diciendo la presidenta, ¿no? Porque incluso a esta reforma le están llamando ya la ley Saldívar o la reforma Saldívar, porque efectivamente Arturo Saldívar, exministro, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, fue el que cuadró bien todo esto de la reforma que ya es ley, y por eso les llaman ya la ley Saldívar. Pero bueno, aquí el otro diputado morenista, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, hace una acotación muy importante, porque los que no sabemos de derecho podemos creer que efectivamente hay retroactividad en la ley y no hay retroactividad. Porque viene siendo otra vez la situación que ya se había comentado. Yo les había dicho que, les había comentado que esa ley que acusaban de retroactividad era que si hay un amparo vigente, el amparo 1 que mete Ricardo Salinas Pliego, utilizando este usurero, el amparo 1 sigue su proceso, de ahí vienen las leyes procesales, sigue su proceso. Si termina ese amparo, va a seguirse rigiendo con las viejas reglas antes de esta reforma al amparo. Pero si culmina ese amparo y entabla un nuevo amparo, ese nuevo amparo ya se va a regir por las nuevas leyes. Es lo que están acusando los opositores de que es retroactivo, de que es retroactiva la ley. Pero cuando dice aquí Ladrón de Guevara, diputado morenista, que la Suprema Corte, bueno, también lo dice la presidenta, dejó una jurisprudencia de que puede aplicar eso que llama retroactividad y que no es retroactividad cuando se aplica a leyes procesales. O sea, ahí se rompería la dichosa retroactividad, no la hay. Entonces, la retroactividad, no recuerdo qué término usaron los abogados, se aplica en leyes que no son procesales. No recuerdo cómo le dijeron a esas leyes. Entonces, si una ley, vamos a tratar de poner un nombre, no recuerdo cómo, pero vamos a llamarle una ley que sigue un cauce normal. Mientras esa ley no se le aplica la retroactividad, está bien, porque se violaría la Constitución. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó una jurisprudencia de que sí se puede aplicar una especie de retroactividad a leyes procesales. Y como se han cansado de decir los diputados morenistas, se lo repiten a cada rato a los piranistas. Pero miren, cuando un pinche mentiroso se aferra a su mentira, no hay quien lo vaya a convencer, ¿eh? No hay quien lo vaya a convencer. Entonces, eso me pareció interesante aclararlo. Todavía el martes, dijo la presidenta, los diputados cambiaron algunos puntos que consideraron necesario modificar. Tenía que ver con la suspensión y permisos con la suspensión en permisos y concesiones. Y fue modificado para que se quedara como está actualmente. Es decir, puede haber suspensión provisional. Y estuvieron, afirmó, en contacto con la Consejería Jurídica, por lo que me informaron. Garantiza el derecho de amparo en estos casos, que creo que es importante. Pues había bronca en que se iban a suspender los amparos provisionales, la suspensión provisional. Pero finalmente no quitaron la suspensión provisional. Pues malo, pero se dio la cuarta transformación. Está bien que haya cedido, ¿no? A mí no me convenció. Sí me hubiera gustado que hubieran también anulado las famosas suspensiones provisionales. Pero bueno, la dejaron pasar como está acotando la presidenta, haciéndolo caso a los dichosos expertos y jurisconsultos y todo eso, ¿no? Le preguntan a la presidenta, ¿este cambio no significaría retroactividad parcial? Dice la presidenta, no. No. En el transitorio queda redactado lo que es la jurisprudencia de la Suprema Corte. O sea, fíjense, ironías de la vida. La misma jurisprudencia que deja la vieja y corrupta Suprema Corte de Justicia
le da sustento jurídico y legal a esta reforma de la Cuarta Transformación. Para que vean cómo a veces, como dijera aquel pinche greñudo, a veces se alinean las estrellas. La mandataria declaró no saber a qué se refiere la diputada Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, de que podrían resultar afectadas las demandas colectivas. Había una duda sobre ello, dice la presidenta. Durante un tiempo solamente se permitían demandas individuales y tiene ya un tiempo que se permiten demandas colectivas y eso queda totalmente salvaguardado, afirmó. Esta nota de la presidenta fue de Alma Muñoz y Alonso Urrutia. Y aquí viene la respuesta de los diputados morenistas. Con artimañas, empresarios evaden pagar impuestos por miles de millones. Por eso fue esta reforma. Por eso que sí tenía una dedicatoria. No sé por qué el diputado morenista no lo dijo en el programa de Carmen Chayistegui de Pégale a la 4T. Ah, no, se llama Chayistegui Noticias. Perdón, me confundí. Dice, diputados aceptan que solo las etapas procesales ya concluidas se regirán bajo las disposiciones previas. Es lo que les decía. Leyes procesales ya concluidas se siguen rigiendo con el viejo sistema. Las nuevas leyes procesales bajo la nueva legislación en materia de amparo. La Cámara de Diputados aprobó y devolvió al Senado la reforma a la ley de amparo con una modificación al artículo 3º transitorio que divide en dos momentos el efecto de los cambios. Las etapas procesales ya concluidas se regirán bajo las disposiciones previas, o sea, las anteriores, pero las posteriores, las nuevas, con las nuevas reglas. La redacción que provocó una disputa verbal entre las bancadas desde que se conoció horas previas a su debate fue presentada a la 1:45 del miércoles y derivó en un intercambio de posturas de 2 horas desde la tribuna. Esta fue la clásica trifulca verbal que se dio en la Cámara de Diputados antes de ser enviada al Senado, que es lo que estamos narrando ahorita, y que ya la avaló y ya se la va a pasar a la presidenta para que la firme ese decreto y ya entre en vigor la nueva ley. Pero antes se dio esto que estamos leyendo. Moreno explicó que con los cambios a la ley de amparo se pondrá un alto a los despachos que definen empresarios o gente poderosa para no pagar impuestos. Y el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila, añadió que solo este año los amparos han impedido el pago de 100,000 millones de pesos. Por eso esta ley de amparo, por eso se creó. Como se había anticipado, la bancada mayoritaria presentó una reserva para definir que al tratarse de una ley de procedimiento, las etapas procesales concluidas que generan derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los trámites respectivos y que las actuaciones posteriores a la entrada en vigor del decreto, lo que ya dije, se regirán por las disposiciones de esta nueva legislación sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras. Es obvio. O sea, si no se han presentado nuevas solicitudes de amparo y van a solicitarse nuevos amparos, es obvio que ya se van a regir con las nuevas leyes, con la nueva reglamentación del amparo, sin que ello implique retroactividad. En el enredo por la interpretación del fondo, el presidente de la Comisión Jurisdiccional, Hugo Eric Flores de Morena, resumió: implica una distinción temporal. Lo hecho queda bajo la ley antigua. Lo que se haga después, bajo la nueva. Más claro ni el agua. El diputado periodista Emilio Suárez Licona señaló que bajo el argumento de que la ley de amparo es de naturaleza procesal, se busca aplicar las nuevas disposiciones del decreto de actuaciones futuras dentro de procesos ya iniciados y se alega que ello no implica retroactividad. Esta interpretación es cuando menos forzada y riesgosa. Monreal detalló que uno de los ejes de la reforma es impedir que los juicios de amparo se alarguen para no pagar impuestos. Expuso miles de expedientes acumulados con un promedio de 16 años de antigüedad. O sea, hay empresarios que tienen 16 años amparándose y que no les pueden cobrar por los pinches amparos amañados que daba la Suprema Corte prianista. El más remoto tiene 22
años. Imagínense nada más. Un amparo con 22 años. Vamos a concluir con la última nota, donde el ex ministro y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, se lanza de una manera muy respetuosa pero firme en contra de las argumentaciones de Olga Sánchez Cordero que ayer les narré. Quienes critican reforma a ley de amparo lo están haciendo por razones interesadas. Saldívar. En medio de la polémica y críticas que han surgido en torno a estas reformas que se esperan sean firmadas por la mandataria entre hoy jueves y mañana viernes, Saldívar aclaró de qué tratan. El ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, explicó este jueves en la mañanera las modificaciones aprobadas ayer por el Senado de la República a la Ley del Amparo, que se encuentran listas para su aprobación por parte del Ejecutivo. Quienes han criticado y están criticando al amparo, en su inmensa mayoría, lo están haciendo por razones interesadas o porque son empleados, abogados de deudores fiscales muy conocidos o porque son comentócratas aliados al viejo sistema del PRIAN que no conocen el amparo, pero se les hace muy fácil descalificar, o porque se trata de jueces magistrados afectados por la reforma judicial y mienten deliberadamente. Deberíamos ver a qué intereses responden quienes hoy critican esta reforma. No se busca afectar la defensa de las personas. Así, el ministro en retiro y actual coordinador general de política y gobierno de la presidencia explicó los cambios establecidos en las reformas y desmintió las acusaciones hechas por los comentócratas y opositores al movimiento de transformación. No se busca afectar la defensa de las personas. Un gobierno que viene de la defensa de la democracia y de los derechos humanos no podría proponer reformas regresivas. Explicó que el juicio de amparo a lo largo de su historia ha venido cambiando, por lo que deben realizarse ajustes para evitar que ciertas personas utilicen una institución tan noble para fines ilícitos o al menos socialmente censurables. ¿Estás oyendo inútil de Ricardo Salinas Pliego? Sobre las críticas de que se acotará el interés legítimo, que significaría dejar fuera a los intereses colectivos, Saldívar afirmó que esto no es así. Tan no lo es que incluso la redacción original del interés legítimo en la iniciativa fue modificada y aclarada en el Senado para que no diera lugar a dudas. El interés legítimo ni se acota ni se redefine. Simplemente se establecen en la ley sus elementos esenciales para mayor claridad de la figura. Sigue habiendo una defensa plena de los derechos difusos, de los derechos colectivos del medio ambiente. En cuanto a las suspensiones, aseguró que se hicieron únicamente 2 modificaciones o excepciones. ¿Qué es lo que se hizo en esta reforma? Primero, evitar el abuso que se estaba haciendo con suspensiones para dificultar y obstaculizar al combate al lavado de dinero. Si hay un bloqueo de cuentas por la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, en principio no procede la suspensión, pero ¿qué pasa si una persona no forma parte de una organización de lavado de dinero y se le bloqueó su cuenta por error? Tiene la oportunidad, de acuerdo con la ley, de acreditar el origen lícito del recurso y en ese momento se le otorga la suspensión. ¿Ya ven cómo no están canceladas las suspensiones provisionales? Es una postura equilibrada de la ley. No se va a afectar a las personas que por buena fe tienen sus recursos. El segundo aspecto es que cuando se trata de una actividad federal sujeta a un permiso, licencia, concesión, y la persona no goza con no puede tener la suspensión para compensar un permiso que debe ser atribuido por una institución. No hay nada de qué preocuparse en la suspensión. Las personas podrán seguir disfrutando de este beneficio cuando haya un acto que consideran arbitrio de la autoridad. El amparo se hace más ágil, se hace más cercano, no se limita el acceso. Los 2 supuestos de suspensión que referí me parece que tienen sentido, que son lógicos, que eran abusos que había que corregir.
Finalmente, negó las acusaciones de retroactividad o medio retroactividad que se han destacado contra las reformas para casos activos. El artículo transitorio que se aprobó es muy claro. En materia procesal no hay retroactividad. Todas las etapas de los juicios de amparo en trámite que hayan concluido ya no se pueden tocar. Todo eso se rige por la ley del amparo que todavía está vigente, la vieja ley. Empiezan a partir de ahora. Las etapas futuras se regirán por las reformas, sin que esto sea retroactividad. Y ya. Pues amigos, así está la onda. ¿Cómo ven? Ay, por ahí ya, no, ya es tarde, pero les voy a leer una carta que dirigió un premio Nobel de la Paz de 1980 argentino, que se lo dedicó a la traidora venezolana Corina Machado, que fue premiada con el premio Nobel. Alguna aberración que no creí que lo fuera a cometer el Comité de Estocolmo, que se dedica a dar los premios Nobel en diferentes materias. Pero bueno, pues amigos, que pasen ustedes una muy buena noche. Vamos a descansar porque mañana todavía hay que trabajar, aunque ya es viernes, pero que tengan ustedes un excelente descanso. Su amigo y servidor Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo.